Hola, hoy vamos a ver movimiento parabólico. En el movimiento parabólico, lanzamiento oblicuo, es un movimiento de un cuerpo en el vacío. Podemos tener el plano cartesiano, el eje Y, el eje X horizontal y que la partícula salga de una cierta altura. Del punto del cual sale, va a salir con una velocidad. Necesariamente tiene que ser una velocidad oblicua. ¿Qué significa eso? Que forma un ángulo con la horizontal, este ángulo alfa, lo que me permite poder proyectar la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y, de modo a poder trabajar con las componentes. Entonces, podemos decir, la velocidad tiene dos componentes, la velocidad inicial en X va a ser velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa, que es el ángulo de lanzamiento, y la velocidad inicial en Y va a ser la velocidad por el seno de alfa. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa corresponde a B sub 0, el ángulo alfa, velocidad inicial en X, y aquí abajo vamos a tener la velocidad, en la vertical está la velocidad inicial en Y y en la horizontal velocidad inicial en X, que es lo que se forma aquí en la figura. Debido a esto que vemos aquí en el triángulo, es que podemos hallar esta descomposición simplemente teniendo en cuenta la propiedad del coseno y del seno. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos que existe la aceleración de la gravedad, que es vertical para abajo. Entonces, si nosotros formamos los vectores, el vector velocidad y el vector aceleración, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que, por ejemplo, para la aceleración en X no tengo velocidad, solo tengo velocidad solamente tengo aceleración en Y. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos 0 para X menos G. ¿Por qué menos G? Porque yo tomo que para arriba va a ser positivo, también para la derecha en el eje X. Para la velocidad vamos a tener en cualquier instante una velocidad en X, una velocidad en Y. Para la posición voy a poder tener una componente en X y una componente en Y. Podemos darnos cuenta que en el eje X no vamos a tener aceleración, lo que nos va a dar que el movimiento en la horizontal va a ser un movimiento uniforme, pero el movimiento en la vertical va a ser un movimiento uniformemente variado, ¿sí? Entonces tenemos una composición de movimiento. El movimiento parabólico, ¿qué es entonces? Es un movimiento compuesto, ¿sí? Podemos también decir que es un movimiento curvilíneo con aceleración constante. Y eso podemos ver aquí arriba. Cuando se lanza la partícula,
vamos a tener esta trayectoria, que no es una parábola completa, sino que sí podemos tener que esta primera parte que dibujé ahora no está. ¿Por qué? Porque sale de cierta altura. Entonces, ahí es donde tenemos que atender las ecuaciones que vamos a usar. Podemos pensar de que está saliendo de arriba de un edificio, ¿sí? Entonces, ahí, del punto de donde sale, establecemos nuestro sistema de referencia. Entonces, X inicial vamos a tener igual a 0. En cualquier instante, la partícula va a tener cierta posición, cierta velocidad y cierta aceleración. Para la posición, por ejemplo, podemos poner justo aquí un punto, que esté justo acá. Entonces, ahí vamos a tener las coordenadas X, y en la vertical vamos a tener la coordenada Y, que prácticamente se va a superponer aquí. ¿Sí? Es más o menos justo cuando está al mismo nivel de la caída. En ese punto también vamos a tener la velocidad, y sabemos que la velocidad es tangente a la trayectoria. O sea, vamos a tener V así. Y la aceleración ya dijimos que es vertical. Entonces la aceleración podemos poner con rosado, que es lo que tenemos ahí, que la aceleración de la gravedad va a formar un ángulo agudo en la caída. Si hacen ese análisis de vectores, van a tener que el ángulo va a ser un ángulo obtuso en la subida, lo que me va a dar que va a ser un movimiento de frenado, ¿verdad? Va a ser un movimiento retardado en la vertical. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hallar las ecuaciones del movimiento. Ya la aceleración tenemos. La aceleración es constante. Tenemos que la velocidad en X va a ser constante, pero la velocidad en Y va a variar. Vamos a escribir las ecuaciones del movimiento, ¿sí? Entonces, escribimos ecuaciones del movimiento. Vamos a hacer para el eje X primero. Eje X. Y ahí, ¿qué vamos a tener? La aceleración en X es igual a 0. Aquí vamos a poner eje Y. Para el eje Y, la aceleración, atendiendo al sistema de referencia, es menos g. La velocidad en el eje X es velocidad inicial en X más aceleración por tiempo. Como tenemos que la aceleración es igual a 0, entonces aquí tenemos que se hace 0. Podemos igualar finalmente la velocidad en X con lo que ya habíamos determinado que está aquí arriba. Entonces voy a reemplazar eso y me va a quedar velocidad por coseno del ángulo. Esta ecuación va a ser mi ecuación 1. Bueno, ahora que voy a hallar la velocidad en Y. La velocidad en Y va a ser velocidad inicial en Y más aceleración en Y por el tiempo. La velocidad en Y va a ser esta velocidad que tenemos aquí, también hallamos acá arriba. Voy a reemplazar por su igual velocidad inicial por seno de alfa. Entonces va a ser velocidad inicial por seno de alfa. En vez de aceleración voy a poner lo que tengo acá arriba,
menos gravedad. Entonces escribo menos G por T. Esta va a ser mi ecuación 2. Esta ecuación le voy a llamar ecuación 2. Luego vamos a hallar la ecuación de la posición, porque lo que nosotros queremos es tener toda la información en cinemática. Es muy importante analizar el movimiento del cuerpo, y para eso, ¿qué tenemos que determinar? La aceleración, la velocidad y la posición. Una vez que tengamos la aceleración, ya tenemos la información completa del movimiento. Vamos a saber su trayectoria, ¿sí? ¿Sí? Simplemente sabiendo la velocidad y la posición no podemos tener suficiente información. Sí, ya una vez que tenemos las componentes podemos predecir, pero la información completa tenemos cuando tenemos la aceleración, sería como su ADN, como el ADN del movimiento. Bueno, ahora vamos a la posición. La posición es posición inicial más velocidad en X por tiempo. Ya que es un movimiento uniforme, sabemos que es esta la ecuación. Para el diagrama tenemos que la posición inicial es igual a 0. Y eso voy a escribir acá. Entonces, esto va a ser 0 y la velocidad inicial ya puedo reemplazar por lo que determinamos en la ecuación 1, que está ahí arriba nomás. Entonces tengo velocidad por coseno de alfa por t. Esta va a ser la ecuación 3. Ahora me falta la ecuación de la posición para la vertical, para el eje Y. Posición inicial más velocidad por Y más 1/2 de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Entonces Y inicial no sé cuánto es, porque sale luego de una altura según nuestro ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo bastante general. La velocidad inicial en Y ya dijimos que es velocidad por seno del ángulo más 1/2, y acá es menos G por T al cuadrado. Entonces I es igual a inicial más velocidad seno del ángulo menos 1/2 G T cuadrado. Esta va a ser la ecuación 4. La ecuación 4. Ya tengo entonces aceleración, velocidad, y ya puedo hallar la posición también. Ya puedo tener estos 3 vectores. ¿Qué me faltaría? Lo que me faltaría es, por ejemplo, determinar la rapidez, la dirección en cualquier instante. Son informaciones que debemos de tener, ¿sí? Entonces, para determinar la rapidez, que es el módulo de la velocidad, vamos a tener que hallar Pitágoras, porque vamos a tener así: V, tenemos la información en el eje X, tenemos la información en el eje Y, y para hallar la rapidez entonces es Vx al cuadrado más Vi al cuadrado. Raíz de eso me da la rapidez. La dirección es este ángulo que vamos a ponerle el nombre de tita en vez de alfa, para hacer la diferencia que es en otro momento. O sea, a alfa le vamos a llamar ángulo de tiro. Ángulo de tiro, de lanzamiento, ¿sí? El ángulo inicial. Que eso varía al transcurrir el tiempo. Por ejemplo, aquí en la vertical, justo en el punto más alto, vamos a tener que la velocidad va a ser horizontal. La velocidad va a ser horizontal. O sea, va a ser solamente igual a Vx. Y la gravedad va a seguir siendo vertical. ¿Sí? Entonces es el único instante donde los vectores, por ejemplo, son perpendiculares. Bueno, ya tengo la rapidez. Ahora
me falta hallar la dirección de movimiento. La dirección de movimiento va a estar determinada por la dirección de la velocidad. La dirección de la velocidad, dirección del movimiento. La dirección del movimiento va a ser la tangente de θ y tenemos este triángulo aquí, en este punto. O podemos trasladar y analizar acá abajo, justo que va a ser el ángulo de impacto. Va a ser el ángulo, el último ángulo que puede llegar a formar. Voy a tener Bx, BI va a ser exagerando, así de larga. Y tengo que formar el triángulo rectángulo. Lo que me da V, que va a ser la velocidad final, y el ángulo de impacto va a ser θ. Entonces, este es el triángulo que voy a analizar. Y ese triángulo va a ser el cateto opuesto BI sobre BX. Y por último falta la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria. ¿Para eso qué necesito? Necesito relacionar las ecuaciones 4 y 3. De 3 voy a despejar el tiempo y voy a introducir aquí. Y acá me doy cuenta que me comí el tiempo. Así, acá debería llevar tiempo. Ok, ya está corregido eso. Entonces, ahora escribo la ecuación 3 y la ecuación 4. La ecuación 3 decía x, velocidad inicial por coseno del ángulo por t. El ángulo de lanzamiento es lo que usamos en esas ecuaciones. Y es igual a I inicial más velocidad inicial por seno del ángulo por t menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces despejo de acá el tiempo, me queda x sobre velocidad por coseno de alfa. Y es igual a I inicial más velocidad por seno de alfa. Y en vez de t pongo x es velocidad por coseno de alfa. Menos 1/2 de la gravedad, y acá va a ser x sobre velocidad por coseno de alfa. Por coseno de alfa, y esto va a estar al cuadrado. Ok, bueno, acá ya podemos simplificar velocidad inicial con velocidad inicial. Seno sobre coseno nos queda tangente. Entonces nos queda tangente de x. Y menos 1/2 de g. Y arriba es x cuadrado sobre velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado de alfa. Puedo ordenar esto. Y es I inicial más tangente de alfa por x menos 1/2, el 1 puedo sacar y dejo así g sobre 2 velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado de alfa por x cuadrado. Esta ecuación que ustedes ven acá es la ecuación de una parábola. ¿Se acuerdan la ecuación
de una parábola, y la ecuación de una parábola dice y es igual a A más BX más CX cuadrado. Dependiendo del signo de C, teníamos que era una parábola cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, dependiendo del signo, ¿verdad? O convexa, depende cómo lo estén mirando. Entonces esta es la razón por la cual la trayectoria, o sea, como nos sale esta ecuación, podemos decir que esta es la ecuación de la trayectoria, que es una parábola, ¿sí? Bueno, después de esto voy a hacer otro video para casos particulares, que son dos. Uno, cuando el punto de lanzamiento esté acá abajo y tengan una trayectoria completa. Y otra va a ser cuando esté acá arriba. También sería bueno que ustedes vayan haciendo este mismo dibujo y vayan cambiando la posición del vector R. Entonces hacen un dibujo cuando es vertical para arriba, después cuando está acá, cuando está en la altura máxima, cuando está en este punto, cuando llega al suelo. Y a medida que cambia R, van a analizar su gravedad, que siempre va a ser vertical para abajo, pero la velocidad va a ser tangente a la trayectoria, entonces va a cambiar la dirección, ¿sí? Va a cambiar la dirección. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias.